Hermanos, esta es nuestra primera clase de el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, hermanos, en nuestra Biblia es el Evangelio, no porque los otros no sean más y menos importantes, pero este Evangelio, hermanos, se le conoce entre los teólogos como la corona de los Evangelios. Y a los Evangelios que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se le llaman evangelios sinópticos. Si esa palabra es nueva para ustedes, anótenla por ahí en un cuaderno para que vayan teniendo sus notas, hermanos, y no se les olviden. A los evangelios se les llaman evangelios sinópticos. Y Juan es la corona de los evangelios. Ahora, hay una razón por la que Juan es la corona de los evangelios. Y la corona de los evangelios es precisamente, hermanos, les voy a poner en pantalla el por qué Juan es la corona del evangelio, hermanos. ¿Alcanzan todos a ver la pantalla, hermanos? Sí. Podemos leer todos juntos Juan 20:30, que es el texto que dice ahí, hermanos. La palabra de Dios dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:30. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito del libro de Juan? Según el texto. Creer. Para que creamos, para que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Era importantísimo, hermanos, que el apóstol Juan escribiera un libro para los gentiles, para los griegos, para los judíos, para los egipcios, para todo el mundo. De manera que a través de este evangelio que él iba a escribir, todos creyeran que Jesucristo había venido en carne y que él era el Hijo de Dios y sobre todas las cosas, amén, Dios mismo, Salvador del mundo. Amén, amén. Entonces, este es el verdadero propósito de que Juan haya escrito este libro. Mi pregunta es, hermanos, una vez que usted sabe que este libro se escribió para que Jesucristo supiéramos que es el Hijo de Dios, ¿de qué le serviría a usted en esta mañana empezar a estudiar este libro? Alguien que me quiera decir algo, ¿de qué le serviría a usted empezar a estudiar este libro? Y de hecho yo creo que usted lo ha leído muchas veces en su vida, pero ¿de qué le serviría hoy empezar a estudiar este libro? Ya sabemos que el libro habla sobre que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ¿qué va a hacer usted con este conocimiento, hermano? Bueno, aparte de tener comunicación directamente con Él, saber que Él nos cuenta toda la verdad de lo celestial, pues compartirlo con otras personas, ¿no? Decirles quién es Jesús y por qué Juan escribió este libro, ¿no? Para que conociéramos pues ahora sí que la relación que tuvo con Él en vida. Muy bien, hermano. Lo que dice usted es que si yo voy a aprender, hermanos, información nueva sobre el libro de Juan y que es la vida de Jesucristo, yo la voy a aplicar primero a mi vida y después la voy a enseñar para que otros la conozcan. ¿Sí? Eso es correcto, hermanos. ¿Alguien más que me quiera decir qué va a hacer usted con este conocimiento una vez que lo vaya adquiriendo? ¿Se le va a olvidar? ¿Lo va a aplicar? ¿Qué piensa Vamos a hacer? transmitirlo a otras personas. Amén. Así sea. Ese es un buen propósito, hermanos. ¿Qué más, hermanos? Pues yo creo que pues vivir en otra forma, porque aquí dice tengáis vida en su nombre, es como estás dejando una parte de ti y estar viviendo diferente. Entonces con más confianza puedes aplicar todo lo que has aprendido. Muy bien. Ese es algo bien esencial, hermanos.
cuando estudiamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios impacte mi vida a manera que me haga mejor, que me haga realmente, que me ilumine mi corazón y mi mente para que yo pueda saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida y que yo pueda guiar a otros a los pies de Cristo. Es muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Muy bien, vamos bien. Creo que también un propósito importante, Juan, es para creer en el Hijo de Dios es conocerlo en su totalidad, conocer su obra, lo que hizo, lo que puede hacer y llevarnos a, pues, a ser más como Él, ¿no? A conocerlo para imitarlo en su totalidad. Muy bien, hermana. Es muy buen propósito. ¿Alguien más, hermanos, que quiera decir algo? Octavio, ¿de qué te serviría a ti todo lo que vamos a estudiar en esta mañana en tu vida? Bueno, para mí, eh, pues tendría primero que aplicarlo a mi vida. eh, Tratar de entender qué es lo que el propósito de Dios para mi vida, conocer plenamente la voluntad de Dios para mi vida y pues de esa manera poder transmitir eh, lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo. Creo que eso es básico. Muy bien, hermano. Sí, ya dijimos realmente lo que se necesita, hermano. Primero, que lo que yo voy a aprender aquí impacte mi vida y me ayude a cambiar en las áreas en las que todavía me falta cambiar. Correcto. Una vez que yo logro llegar a este nivel de la plenitud del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo, mi siguiente paso, hermanos, es enseñar a otros. Por eso somos alumnos de seminario, queremos conocer más del Señor, queremos conocer más de Cristo, queremos acercarnos más, porque, hermanos, necesitamos la guía del Espíritu Santo para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando uno vive la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, muchas cosas cambian en la vida de uno. No les digo que todo se va a hacer color de rosa, que todo se va a poner bien bonito. Hay veces que es todo lo contrario. Pero hermanos, Claro. el gozo de estar en la iglesia, el gozo del compañerismo, el gozo de alabar a Dios, el gozo de ver a nuestros hijos en la iglesia, el gozo de verlos crecer, el gozo de que alguien más está preocupado por mí, que cuando me enfermo alguien más ora por mí. Esas son cosas que no tienen valor, hermanos, que son invaluables porque tienen mucho, ayuda mucho a la vida del creyente para vivir una vida gozosa. Entonces, ese es el propósito de este libro, hermano. Perdón. Ahora, hermanos, quiero hacer algo. De uno por uno, hermanos, de uno por uno. Cuando tengan su micrófono apagado, préndanlo. Quiero que se presenten. Nomás díganme cómo se llaman y dónde viven para que todos los demás hermanos se conozcan. Hermana Alma, díganos tu nombre completo y dónde vive, hermana. Fuerte. Sí, mi hermano, buen día a todos. Mi nombre es Alma Yanet Horta Martínez. Vivo en Tultepec, Estado de México. Si tiene nombre de la iglesia donde va, hermana, díganos. Iglesia Bautista Betzán. ¿Iglesia Bautista? Iglesia Bautista, No lo oí, hermana. Betzán, Betzán. ¿Qué significa, hermana? lugar de reposo. Ah, mire, muy bien, muy bien. Hermana Rosario Palacios. Hola, buenos días. Mi nombre es María del Rosario Palacio Razo y vivo en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco. Voy a la iglesia León de Judá. Y dígales, hermana, que es sobreviviente del terremoto. Soy sobreviviente del terremoto de 1985. Gracias a Dios aquí estamos vivos. Hermano Enrique, mi tocayo.
Saludos, mis queridos hermanos. Enrique Ramos Salinas. Vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco, cerca de Los Lagos. Y ministro en la iglesia, en la Casa de Oración León de Judá. Es una casa para adultos mayores, para personas de la tercera edad, generalmente católicos. Les tenemos que dar su zape para que se conduzcan con verdad. Y aquí estamos puestos para escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro pastor Ramiro. Amén. El hermano Enrique es licenciado activo en juicios saca hasta lo increíble, lo puede sacar, hermanos, y aparte es pariente de Carlos Salinas, ¿verdad, hermano? No, yo soy decente. No, es decente. Gracias, Toco hermano. madera, yo soy decente. Sí, hermana Anabel Aguilar. Hola, buenos días. Soy Anabel Aguilar Sánchez, del Estado de México, Zumpango, y es Encuentro Poderoso 29.3. Bienvenida, hermana. Gracias. Gusto en conocerla. Gracias. Gerardo. Buenos días, Gerardo Carvajal. Soy de aquí, de Del Río, Texas. Disculpa, aquí estoy en el trabajo. Muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo esta clase. ¿A qué iglesia vas, Gerardo? Berea. Iglesia Berea de Del Río, Del Texas. Río. Ajá. Gerardo, hermanos, está en su trabajo, así es que si ven que su pantalla se pone negra, es porque él es ingeniero de los bomberos, así le decimos en México. Así es que si hay una emergencia se nos va a ir, así espero que no se vaya. Bienvenido, Gerardo. Hay que orar para Muchas que gracias. Sí, que no haya lumbres ahorita. Hermana Claudia. Buenos días, mi nombre es Claudia Mónica Jiménez Rosendi. Soy aquí de la Ciudad de México. Me estaba yo reuniendo en Encuentro Poderoso, pero debido a que mi esposo pertenece a la Iglesia de Vida Nueva, regresé a Vida Nueva para el Mundo. Muy bien, hermana. Bienvenida, hermana Claudia. Gloria. El micrófono. Ahí está, ya me pueden oír. Sí. Buenos días, hermano. Mi nombre es Gloria Ives Reyes. Aquí soy del Río, Texas, y asisto a la iglesia Templo Berea. Muy bien, bienvenida, Gloria. Gloria tiene una bebita de 3 meses, así es que me dice que si pone la pantalla negra es porque la bebita gritó. Así es que, bienvenida, Gloria. Hermano Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues con mucho gusto compartiendo conviviendo con ustedes que tienen mucha experiencia en esto. Yo soy Rafael Cruz García, estoy aquí en la Ciudad de México, en Chilangolandia, de ahí de la alcaldía de Xochimilco, también de la parte de las montañas de Xochimilco, muy bonito, y con muchas tradiciones. Además, cada colonia tiene un santo: Juan, Pedro, Inés, Pablo, o sea, todos, muchos santos ahí, pero realmente no es la gente santa, ¿no? Y bueno, pues gracias por estar aquí, y en verdad me siento feliz porque pues yo vengo de ese mundo donde no se habla de esto, se hablan de otras cosas, de persinarse, de 20 Aves Marías y 1000 cosas, ¿no? Bienvenido, hermano Rafael. Hermano Rafael es un hombre muy alegre, hermano. Sí, ahí lo van a ver. Bienvenido, hermano. Ismael. Gracias. Ismael, cuéntanos, Ismael. ¿Qué dice, hermanos? Dios los bendiga, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ismael Adame, soy de acá de Torreón, Coahuila, y pues es mi primera vez de un seminario, y créanme que es una comunión con Dios inmensamente tremenda que se tiene. Amén. Aprende uno mucho, estoy aprendiendo mucho estoy aprendiendo, y tengo mucho gusto de estar tomando este seminario, que espero seguir adelante, porque pues trabaja uno y se complica de repente una de las cosas, pero pues que pedirle a Dios que nos siga dando esa oportunidad de seguir adelante, ¿verdad? Pertenezco a la iglesia, mi iglesia se llama Divino Redentor, aquí en Francisco Madero, municipio de Torreón, Coahuila.
Soy lagunero aquí. Lagunero, estamos. hermano. Le va al Santos, hermano. Así es. Ah, bueno, muy bien. Bienvenido, hermano Ismael. Bienvenido. Le acabo de mandar el libro, hermano, porque apenas vi su correo electrónico. Ya se lo mandé. Ah, ok, gracias. Sí. Alicia. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí. Me llamo Alicia Carvajal. Yo soy esposa de el bombero y también igual estoy muy contenta de estar aquí con todos. Yo y mi familia asistimos a Berea también. Estamos en una ciudad fronteriza del río Texas, al lado de Ciudad Acuña, Coahuila. Y igual estamos muy contentos. Yo y mi familia tenemos poco tiempo de estar asistiendo a Berea y para nosotros pues es algo que realmente como familia estamos disfrutando de aprender juntos como pareja y y aprender más de la Biblia para que nadie nos engañe, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos, aprender y saber qué es lo que Dios, el mensaje que tiene para nosotros y nuestras vidas. Así que mucho gusto de estar aquí con ustedes. Amén, muy bien. Bienvenida, Ali. Octavio. A ver, déjame ver dónde estoy. Aquí estoy. Es un gusto, placer. Pues somos familia con el pastor Ramiro. Es más, pues yo vivo en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Ahorita me encuentro en mi trabajo. Yo estoy como supervisor en una empresa de seguridad privada. Y estoy aquí en una de las instalaciones del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Yo asisto a la primera iglesia bautista aquí en Cuernavaca, Morelos, en el centro. Y pues es un gusto y una satisfacción pues conocerles y saber que pues, todos tenemos el mismo interés, el mismo entusiasmo, el mismo ánimo en aprender más de la Biblia, más de Cristo y poder transmitir estas enseñanzas. Placer. Bienvenido, Octavio. Hermana Rosario Hernández. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rosario Hernández Cuevas, soy de la Ciudad de México. Asisto a la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús de Nazaret, que se encuentra precisamente en la colonia Álamos. Y bueno, hermanos, pues me da muchísimo gusto estar nuevamente con nuestro profesor Ramiro. Y bueno, pues estoy para servirles. Gracias. Gracias, hermana. Bienvenidos todos, hermanos. Es un grupo muy hermoso. Ya nos conocemos, así es que, hermanos, vamos a hablar un poquito de la clase. Yo les sugiero que tengan ahí en su libro, apunten, usen colores, porque yo quisiera que este libro que... Hermano Ramiro. Sí, hermano. Soy Yolot. Ah, no te vi, Yolot, no te tengo en la pantalla. Ah, es que lo tengo sin video. Ah, ¿lo puedes poner, Yolot? Es que soy demasiado feo. No, pues está bien. Eso es aparte. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien, gusto conocerte, Yolot. Mejor ciérrala, Yolot. No es cierto. Cuéntanos, Yolot, ¿de dónde eres? Yo soy del Estado de México, del municipio de Zumpango, Yocampo, y pues mi nombre es Yolot Napudias Mireles, es un nombre maya y azteca, 100% nuestro, y yo pertenezco a la Iglesia Encuentro Poderoso 28-9 de la Ciudad de México. Muy con bien, nuestro Yolot. querido llamado Pastor Fito. Muy bien, muy bien, Yolot. ¿Ya tienes tiempo en el camino del Señor? Sí, 9 años. Muy bien, Yolot, me da mucho gusto. Bienvenido a nuestra clase, Yolot. Gracias, pastor. Necesito saber si tienes el libro. No.
¿Tienes correo electrónico? Sí. ¿Me lo podrás mandar aquí mismo por mensaje o dámelo si no está muy difícil? Ah, no, si quiere permítame un segundo. Ok, hermanos, entonces yo les aconsejo que o anoten ahí mismo en el cuaderno que ustedes van a ir imprimiendo, que por cierto está muy largo, y que coloreen, hermanos, de acuerdo a cómo vamos a ir leyendo, vayan coloreando así como yo lo voy a colorear para que son las partes más importantes de lo que vamos a discutir. Vamos a tratar que durante la clase, hermanos, mantengan sus teléfonos en silencio, porque si no se vicia toda la clase. Si alguien tiene una pregunta, hermanos, yo les pido de favor que levanten su mano, porque como yo estoy viendo varias cosas a la vez, hay veces que no me doy cuenta quién es quién. Entonces, no se desespere, yo eventualmente los veo y levantan su mano. Un requerimiento del seminario es, hermanos, que no mantengan su pantalla negra. Si la pantalla se mantiene negra, tengo órdenes de que no cuenta como asistencia. Ahora, si alguno de ustedes necesita ir al baño o tiene una llamada o necesita morderle al taco porque tiene hambre, pongan la pantalla negra un ratito nada más, pero no se desconecte y luego vuélvase a conectar, a poner en vivo. No hay molestia. Si se pone negro, yo sé que ahí está porque aparece su nombre, pero sí es necesario que estemos en la pantalla en el video. Otra Doctor, cosa, hermanos. perdón, ya tengo mi correo. Ok, dime yo. Es Díaz Díaz, Mireles sí, José Miguel José Miguel, 231 sí, @gmail.com. ok, ok. Ahorita te lo mando al ratito. Sí, pastor. Ok, hermanos, le vamos a dar 10 puntos porque es lo que estamos dando a todos los que lean el libro, los capítulos, de acuerdo como vamos avanzando. De preferencia, si lo leen antes de la clase, lo que vamos a estudiar. Y les vamos a dar 30 puntos, hermanos, que estos los van a poder usar cuando ustedes quieran en la tarea que más batallaron. Aquellos que entreguen a tiempo sus tareas. La manera en que yo hago los exámenes, hermanos, es que ustedes pueden usar el libro en sus casas. El hermano Juan las hace en vivo y a todo color y los hace sufrir y los hace pasar lágrimas. Yo no. Ustedes van a contestar el cuestionario en su casa con el libro o con libros de consulta. No importa. Así es que no está difícil, no va a estar complicado, lo van a poder hacer muy bien. Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí para empezar? No. Muy bien, hermanos. Libro de Juan, Evangelio de Juan, vamos a hablar sobre el autor. Hermanos, ¿tienen ustedes una idea cómo las gentes que investigan quiénes son los que escriben los libros de la Biblia supieron que fue Juan el que escribió este libro? ¿En qué se podría basar un teólogo, un investigador cristiano y darse cuenta que fue el apóstol Juan quien es el autor de este libro? ¿Qué podrían usar ellos como herramienta para saber? ¿Su nombre o sello? ¿Su nombre o su sello? ¿Qué más, hermanos? Una de las cosas muy importantes, hermanos, es que se acuerdan ustedes quién es el que inspiró a las personas a escribir los libros de la Biblia. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ok. Y estudiamos que el Espíritu Santo respetó, ¿qué, hermanos? En la persona. Su identidad y su intelectualidad. Su intelecto, su persona, su estilo,
su estilo de escribir. Por ejemplo, yo creo que Gloria tiene una forma, un estilo de hablar, de escribir. La hermana Alma tiene otro estilo. El Espíritu Santo respetó a cada persona que escribió los libros de la Biblia, de manera que les dejó esa identificación personal del estilo literario que usó la persona. El autor de este libro, hermanos, está peleado. No es tan fácil que estén de acuerdo que fue Juan. Pero nosotros, en base al griego, hermanos, al griego, a los que estudian el griego, se dan cuenta que la forma de escribir en que está hecha el libro en griego es la misma en primera, segunda y tercera y el libro de Apocalipsis. Entonces coincide en que podemos nosotros decir con toda certeza que este libro, el autor, es Juan. Y Juan fue uno de los discípulos, de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Se le llamó apóstol. ¿Y cómo se le llamó también, hermanos? El discípulo amado. El discípulo amado. Así se le conoce también. Anoten por ahí que también se le conoce como el discípulo amado. Ahora, el propósito del libro que escribió Juan es que la gente pueda creer que Cristo es el Hijo de Dios. Ya lo vimos. Ahora, hermanos, en aquellos tiempos, hermanos, necesitamos pensar en esto, hermanos. Cada vez que usted lea un libro de la Biblia, tiene que ponerse en su mente cuándo fue escrito ese libro, hace cuántos años. Ismael, este libro fue escrito ya más de 2000 años. Entonces, cuando se escribió ese libro, la cultura, los hábitos, la forma de vivir de la gente era diferente a la de hoy en día. Por eso el Apocalipsis menciona tanto simbolismo, porque Juan no podía describir muchas cosas que él veía, que a lo mejor para nosotros ahora pues son helicópteros a lo mejor. Pero él no sabía cómo describir un helicóptero. Entonces, muchas veces, hermanos, cuando usted lea la Biblia, piense que fue escrita hace 2000 años y que ellos hicieron lo mejor posible para que nosotros, toda la humanidad, entendiéramos el mensaje de Cristo. En aquellos años, hermanos, había un grupo de personas que se les llamaba gnósticos. Y si quieren ustedes, aquí está la palabra gnósticos, lo voy a poner, gnósticos. De hecho, voy a agarrar otro color, posiblemente. Los gnósticos, hermanos, eran aquí está esta palabra, hermano. Gnósticos. Dice que ellos creían, hermanos, que Jesús había estado en la tierra, el ministerio de los 3 años del Señor Jesucristo, pero como un espíritu, Gerardo. Ellos decían que Jesús no había adquirido materia, o sea, carne, porque ellos decían que si tú adquieres materia y estás hecho de materia, estás en pecado. Entonces ellos no aceptaron que Jesús había venido en carne y hueso, en sangre, nada más en espíritu. Entonces el apóstol Juan quiere escribir y decir, hey, yo voy a contrarrestar esta creencia porque están totalmente equivocadas y les voy a demostrar lo contrario. Jesucristo vino en la carne. Sí, ahora, la fecha dice que este libro del apóstol Juan se escribió después del 85-90, más o menos, de cuando Jesús subió al cielo, hermanos, en la nube. Pasaron más o menos como 85-90 años para que Juan escribiera este libro en la isla de Patmos. En la de Patmos escribió el Apocalipsis y creo que en Éfeso escribió este libro, en Antioquía. Es lo más aceptado. Entonces, hermanos, ya son casi 2000 años, hermanos, que se escribió este libro. Consideren eso, hermanos. Consideren siempre esto, que muchas cosas que ustedes van a ver es porque la costumbre así era allá. Sobre todo cuando hablemos de Nicodemo, yo les voy a recordar eso, cuando hablemos de Nicodemo. Entonces dice aquí, hermanos,
Este evangelio en muchos sentidos es la corona de las escrituras. Contiene lo más profundo de la historia, la interpretación biográfica y teológica que se mezclan de tal manera que quien lo lee podrá ver el ministerio de Jesús. Hay 3 lugares sugeridos donde dicen que se escribió el evangelio: en Antioquía, en Éfeso o en Alejandría. ¿Saben ustedes dónde quedaba Alejandría, hermanos? ¿En Egipto? En Egipto, pero entonces la mayoría de los teólogos dicen que fue en la iglesia de Antioquía, hermanos, para si ustedes quieren subrayar eso. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar ahora sí, hermanos, la Biblia, capítulo 1, versículo 1. Y la palabra de Dios dice así: en el principio era el verbo, perdón, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hermana Rosario, ¿nos puede leer ese versículo, hermana? Fíjense el tono de la hermana, chilango. Dígalo, hermana. ¿Yo? Sí, hermana. ¿Yo o...? Hermana Rosario Palacios. ¿Cuál de las 3? Sí. Perdón, ¿cuál versículo es? 1:1. Capítulo ¿Cuál? 1, el 1:1. primero. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ismael, ¿nos puedes leer ese versículo, Ismael? Fuerte. Sí, pastor. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yolot, ¿nos lees ese versículo, Yolot? Sí, pastor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Alicia, ¿nos puedes leer eso, hija? Sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si nosotros leemos, hermanos, esas palabras, eso que está escrito, pero Gerardo, si no nos ponemos a meditar en palabra por palabra, ¿qué es lo que Dios está diciendo en estas palabras? En el principio de quién? ¿En el principio de qué? ¿Cuál principio? ¿Se acuerdan que este principio se menciona dónde más? Génesis. En Génesis 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Juan 1:1 empieza en el principio. ¿Será el mismo principio que se menciona en Génesis al mismo principio que se menciona en Juan? Yo creo que sí. ¿Quién dice no? Yo dije que sí. La mayoría, ¿verdad? ¿Y quién dice que no? Yolot dijo que no. Yolot, ya se fue. Hermana Alma, ¿cree usted que estamos hablando de lo mismo? Sí. Yo no dije que no. Como no estabas, alguien hay que echarle la culpa. ¿De qué estamos hablando en Génesis, hermanos? Creación. De una creación. ¿De qué estamos hablando en Juan? De un inicio, un principio. De Logos, de Cristo, de Jesús. Hermanos, ¿en qué diferencia hay entre la creación y Jesús? En la línea del tiempo. Creación. Jesús fue creado. ¿Jesús fue creado? No. No fue creado. Jesús ¿Desde cuándo existe Jesús? Desde el principio. Desde el principio, ¿no? Antes de la creación. Principio? Antes de la creación. Y el verbo era Dios. ¿Del principio del Génesis o del principio del principio? Del principio, ¿no? Del Génesis. Porque Jesús no fue creado. Cuando la creación ya se creó, Jesús ya existía. Exactamente. Entonces, ¿estamos hablando del mismo principio? Así es. No. No, porque aquí es creado, y allá fue antes de. Entonces, no estamos hablando del mismo principio.
Este principio, hermanos, ya estamos hablando de la eternidad. Ahora, Gerardo, la palabra principio da la idea de que inicia, ¿verdad? De un tiempo, que inicia de algo. Estamos acostumbrados nosotros y sujetos al tiempo. Pero la palabra que está aquí, hermanos, y la voy a subrayar aquí, hermanos, anótenla en su cuaderno, era. Esa palabra, hermanos, es un tiempo imperfecto. Póngale ahí en su cuaderno. Era igual tiempo imperfecto. O sea, es un verbo imperfecto. Y póngale ahí, de acción continua. Y póngale entre paréntesis, el ser eterno del verbo. El ser eterno del verbo. Entonces, hermanos, una vez dijeron que, Octavio, Dios es luz, ¿es cierto? ¿Dios es luz? Sí. Sí. Y que no hay ninguna tiniebla en él, ¿verdad? Correcto. ¿A cuánto se mueve la luz, hermanos? 300,000 kilómetros por segundo. A 360,000 kilómetros por segundo, ¿verdad, hermanos? Y según la teoría, Alicia, dice que cuando alcanzas la velocidad de la luz, el tiempo deja de existir. Como si entraras a una dimensión donde el tiempo ya no existe. En ese sentido, entramos a una eternidad, donde si Dios es luz, Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Por eso, Alicia, para Dios, 1000 años es que un día. Como un día, y un día. como 1000 años. Porque para él el pasado, el presente y el futuro está enfrente de él todo. Porque él no se mueve, no está sujeto al tiempo como nosotros. Entonces, en el principio es un tiempo imperfecto de acción continua donde significa que el logos, el verbo, era eterno. ¿Sí? Ahora dice, y el verbo, ¿qué dice? Era con Dios. ¿Con quién? Con Dios. ¿Está separando aquí, hermana Alma, al verbo y a Dios? Sí, ¿verdad? Porque dice con Dios. El con es como una relación íntima. Póngale ahí, hermanos. Es esta palabra, miren, en griego, es esta palabra, se lo voy a subrayar. Pros. Escriban en su cuaderno pros, así como está escrita ahí. Pros. Ahí está pros. Quiere decir con. Pros es igual a con. La palabra en español con. Era con Dios. Y con, hermano, significa en esta frase una relación íntima de cara a cara, casi de nariz con nariz, hermanos. Póngale ahí, relación íntima. Entonces, aquí está diciendo que el verbo, o sea, el logos, Cristo, era con Dios cara a cara. O sea, estaban los dos ahí, ¿verdad? Y esto es como dijiste, esto fue antes de la creación. ¿Sí? Aquí la creación, Alicia, no estamos hablando de ella. Estamos hablando de la relación entre Dios y el verbo, nada más. Pero luego, ¿qué dice, hermanos? Y el verbo era con Dios. Dios. Entonces, ¿se fijan ustedes cómo primero nos presenta la eternidad? ¿Sí? En el principio era el verbo, la eternidad. Y luego, y el verbo era con Dios, nos da la comunión, la convivencia entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Antes de la creación.
y el verbo era Dios. Entonces, Alicia nos está hablando de una Trinidad. ¿Sí? ¿Se fijan por qué es tan importante este primer versículo? Sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está sugiriendo el Logos, la eternidad, su comunión con Dios y su naturaleza divina. Entonces, subrayen esto que está aquí, hermanos. Su eternidad, su comunión con Dios y su naturaleza divina. 3 características del Logos. O sea, la palabra, el Logos, tiene 3 características, hermanos. Su eternidad, su comunión con Dios y su naturaleza divina. O sea, Jesús, Dios mismo. Ahora, hermanos, anoten eso o subrayenlo con color, con un highlight. Pregunta, hermanos, ¿qué es la palabra? ¿Qué es logos? ¿Qué es el verbo? En la gramática de inglés o español o griego, el verbo siempre es el que lleva la acción de una oración. El verbo es la acción de la oración. Siempre que ustedes vean, este es el verbo, es el que lleva la acción. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir verbo? ¿Qué quiere decir palabra, hermanos? ¿Qué valor tiene para nosotros la palabra, hermano abogado, hermano Enrique? Usted me imagino que lidia con muchos documentos, ¿verdad, hermano? Sí, maestro. ¿Y qué valor tiene la palabra, hermanos, en sus juicios? Ya. Perdón. Bueno, la palabra, como todos sabemos, los abogados vivimos de la palabra precisamente. Entonces, logos en este sentido es el estudio que nosotros hacemos de un asunto, de un juicio. Entonces, hermano, nosotros usamos la palabra como un medio para expresar ¿qué? Una idea. Muy bien, ¿qué más? Nosotros utilizamos la palabra para comunicarnos, para expresar ideas y para expresar lo que nosotros queremos decir. Eso es, hermanos. Eso es mensaje. Eso es logos, hermanos. La palabra, pónganle ahí, escríbanle, hermanos. Palabra es el medio. Palabra es el medio por el cual. Palabra es el medio por el cual el hombre revela. Palabra es el medio por el cual el hombre revela o expresa sus sentimientos, sus pensamientos y su voluntad. Palabra es el medio por el cual el hombre revela o expresa sus sentimientos, sus pensamientos y su voluntad, el yo. Entonces, hermano Rafael, hace muchos años se vendían terrenos, se compraban vacas, gallinas, lo que usted quiera, y era a través de la palabra. Sí. La palabra tenía valor. No había documentos, no había nada, era por palabra, por bigote, como decían. Ahora, muchas veces, Ali, era intercambio de gallina por guajolote. O te cambio maíz por una chiva. Pero, hermano, la palabra era la forma en que el hombre expresa lo que es, sus ideas, sus sentimientos, su voluntad. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra. Sí, la palabra, la voluntad de Dios hecha realidad, sus sentimientos. Entonces, Cristo, hermanos, viene siendo la voluntad de Dios, porque ¿se acuerdan? Cada rato Jesús decía, yo vine a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. De mi Padre, de quien me envió.
Entonces Cristo siempre dijo, yo vengo a hacer la voluntad, los pensamientos de mi Dios, las vengo a hacer. Entonces, hermanos, el problema está, hermanos, en que nosotros podemos entender esto que hemos dicho, pero hay otras denominaciones, hermanos, que están traduciendo de otra manera esto que acabamos de estudiar. Ahora, a ver, de los hermanos que están aquí, ¿quién me puede leer en el griego? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A ver. Yo nada más leo hebreo, Un griego punto. no. ¿Sí ven ahí, hermanos? Si quiere yo le leo, pastor. Venga, Yolot. Kai, oek, nik, ok, koyok. ¿Es en maya o en qué? En griego. Kai. La De ok. Ajá. Es arriba, ¿verdad? Sí, empieza con en. Ah, se va leyendo abajo. Apes, nut, ot, noyot, kai, o noyok, nik, apok, tok, ebok, kaik, ebok, nok, nokyok. Bien, se los voy a leer, hermano. En el griego. En, arxen, en, jo, logos, kai, jo, logos, en, proston, teon, kai, teos, en, jo, logos. Así es como sería en griego, hermanos. En, arxen, en, jo, logos, kai, jo, logos, en, proston, teon, kai, teos, en, jo, logos. Eso sería, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Madre santa. Ahora, si se fijan a mero abajo de la filmina, dice, la pronunciación ahí dice, kai Deus en hologos. Nada más es la parte donde dice, y Dios era el verbo. ¿Sí? Entonces, los testigos de Jehová, hermanos, dicen que si le falta el artículo definido, ¿sí? Entonces ellos quieren traducir, como dice aquí, en el principio la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra dice, era un Dios. Y eso, Gerardo, hace una gran diferencia en la doctrina, porque Jesús es un Dios o es Dios. Es Dios. Es Dios. Gerardo, Alicia dijo algo que me gustó. Yo quiero estudiar el Evangelio de Juan porque quiero que nadie nos engañe. Sonó medio fuerte, ¿verdad? Sonó medio canijo. Pero de veras, que nadie nos engañe. De hecho, lo que estudiemos aquí en esta clase, si ustedes no están de acuerdo en algo, váyanse a la Biblia y estudien y investiguen, pregunten y se discute porque podemos estar bien o mal, pero hermanos, no podemos nosotros aceptar que se escriba como un Dios. Jesús no es otro Dios, es Dios mismo. ¿De acuerdo, hermana Anabel? ¿Por qué, hermanos? Porque hemos estudiado en el Espíritu Santo que cuando nosotros le metemos el artículo, y saben ustedes, hermanos, qué es el artículo en la gramática del español. ¿Para qué sirve el artículo, hermanos, en la gramática? ¿Es el que señala? ¿Qué señala del sustantivo, hermanos? Le pone el género y el número. Sí. ¿Sí? Al sustantivo. El adjetivo califica al sustantivo. Sí, por ejemplo, hombres buenos. Buenos es la calificación de los hombres. Pero en el artículo, hermanos, el artículo lo puede definir como un artículo determinado o un artículo indeterminado, o sea, definido o indefinido. Entonces, si usted le pone el artículo al verbo, ahí dice ho, logos, el verbo.
y luego vuelve a decir kai ho logos y el verbo. Pero si se fijan ustedes, después dice era con Dios, no lleva artículo. Y dice, y el verbo era Dios, no lleva artículo. Hermano Rafael, el hecho de que no lleve el artículo es porque estamos usando la conjugación kai, sí, 2 veces. Y kai en el griego gramatical significa continuación de lo que estamos diciendo. O sea, ¿para qué decir que Dios, el Dios, y los hólogos, el Dios? Sino que estamos diciendo que el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando del mismo verbo, del mismo Dios. No estamos hablando de algo diferente. Está todo en la frase. Y quizá lo está reafirmando, ¿no? Está reafirmando 2 veces, hermano. Sí, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, para nosotros, hermanos, es inaceptable cómo los testigos de Jehová traducen la palabra de Dios diciendo un Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Porque esto es bien importante, Alicia, es bien importante que se quede grabado en lo más profundo de sus corazones y de veras usted lo entienda y lo crea de que Dios es único. Sí, Alicia. Entonces, nomás para entender, el griego era el idioma que se usaba hace 2000 años. Sí, la Biblia se escribió en el griego y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Sí, ahora Jesús hablaba arameo. Sí, y los que vieron La Pasión de Cristo van a decir, no, esa película ya la vi. Pero la Biblia, hermanos, se escribió en griego. ¿Por qué? Porque Alejandro el Grande conquistó toda esa parte de Asia y conquistó todo lo que es Egipto y todo lo que es Jerusalén y impuso el griego, hermanos. Después vienen los romanos, ¿sí? Y conquistan esa área y se la quitan a los griegos, pero por 400 o más años ya habían metido el griego y el griego es un lenguaje muy perfecto, mejor que el latín, que es el román de Roma. Entonces, hagan de cuenta que Dios escogió el tiempo perfecto para que se escribiera la Biblia en griego. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ese griego ya no existe. Por eso se le llama el griego koiné. El griego que se habla en Grecia no es igual al griego que se escribió la Biblia. El griego actual de Grecia, ese sigue teniendo modificaciones en su gramática. El griego koiné, hermano, se le llama lengua muerta. O sea que una vez que se cerró ese idioma, ya no puede haber cambios gramaticales. Por eso la Biblia, hermanos, al final del Apocalipsis, ¿qué dice? Cualquiera que quite o ponga, ¿qué? Una coma, un punto. Una coma, un punto, un acento, ¿qué dice? Yo también, ¿qué? Lo borraré del libro de la... ¿Te fijas, Alma, qué importante era que realmente la Biblia se tradujera correctamente de uno a otro? Palabra por palabra, y ahora nosotros tenemos que estudiar la palabra por palabra como en el griego original para poder entender tantas cosas que en las Biblias que nos han traducido de muchas otras denominaciones están equivocadas. Nada más por un artículo definido, hermanos. Nosotros podemos decir que están equivocados y el artículo es la gramática. Hasta aquí, hermanos, ¿cómo vamos? Yo muy emocionado, me encanta. Entonces, hermanos, el principio de Génesis al principio de Juan, ¿hay diferencia? Sí. El principio de Génesis estamos hablando de creación. De la creación. Y en este de Juan estamos hablando de eternidad. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de comunión y de naturaleza divina, las 3 características del logo. Esa puede ser pregunta de examen, hermano. ¿Cuáles son las 3 características del logo? Y ustedes van a decir su eternidad, su comunión con Dios y su naturaleza divina.
La naturaleza divina puede intervenirse como Trinidad. Exactamente, hermano. Gracias. Jesús. Ya contesté mi primera pregunta para examen. Ya está, hermano. Ya está. El hermano Rafael lo mencionó ahorita. Vamos a la otra filmina, hermanos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Hermana Rosario Hernández, lo está repitiendo, hermana. ¿Por qué repite a veces la Biblia las cosas? ¿Para darle qué? Para darle énfasis, Para darle para énfasis, darle nuevamente recordar y dar importancia. darle más validez, ¿verdad? A lo que está diciendo, a lo que está afirmando Yolot. Dice, este era en el principio con Dios. Y ahora, fíjense, hermanos, ¿de quién está hablando aquí? Del verbo. ¿Y quién es el verbo, hermanos? Jesús. Jesús. ¿Qué dice aquí? Este era en el principio, Ali, en la eternidad, con Dios. Y luego dice, todas las cosas Por él fueron hechos. por él fueron hechas. ¿Por quién? Jesús. Entonces, ¿quién creó las cosas? Jesús. Aquí dice, todas las cosas por él fueron hechas. Estamos hablando del verbo. Y el verbo es Jesús. Sí, sí. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue Fuera. hecho. Entonces, Gerardo, ¿el Padre qué hizo? Si Dios Padre no fue el que creó las cosas, sino que fue el verbo, el logos, entonces, ¿el Padre qué hizo? Dice la Biblia en Génesis 1:1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que ya estamos hablando ahí de Dios Padre, Jesús, que es el que creó todas las cosas, y el Espíritu, la Trinidad presente en la creación? Aquí sería el diseñador. El Padre lo pensó. Anótenle por ahí. El Padre lo pensó. O sea, ¿quién es el que originó todas las cosas, hermanos? El Padre. Porque Él lo pensó, Él lo diseñó. ¿Y quién lo ejecuta, hermanos? El Hijo Jesús. El Creador, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién es el que viene en sí a la tierra, hermanos? Y que revoloteaba sobre las aguas. ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces, los tres trabajando unidos en la creación, cada uno de ellos en el papel que le tocó tener. Pero a la misma vez, Gerardo, son tres en uno. Dios es triuno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios. Por eso el hermano Juan les pregunta, ¿quién es mayor? ¿Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? ¿Cuál es el mayor? Y si usted dice Dios Padre, pues ya reprobó. Porque los tres son iguales. Totalmente. Es en el mismo nivel. Pero cada quien tiene su función propia. Una pregunta, Octavio, difícil. Y hermanos, no hay respuesta para esta pregunta. ¿Creen ustedes que la Trinidad que conocemos desde la creación, ya cuando Cristo venga y termine todas las cosas en el juicio blanco, miren la fotografía del trono de Dios ahí, cuando ya Dios juzgó el mundo y ya entramos a la eternidad, hermanos, ¿va a ser necesario que Dios esté en tres personas? No, ya no. Ya no. ¿Por qué? Pues porque ya estamos con Él, ya estamos frente a Él, ya lo demás ya pasó a la historia, ya es pasado. O sea, ya no necesitamos que Jesús exista. No, ni el Espíritu. O sea que podríamos decir que Dios regresa de su Trinidad a un solo ser. Sí, totalmente. Pues déjenme decirle que yo no sé. Yo creo que no, pastor, va a seguir. Yo pienso que va a seguir también. Va a seguir siendo lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo hasta toda una eternidad.
Sí, yo Sí, pienso, yo creo que yo pienso- sí, en ese aspecto sí, o sea, va a seguir siendo él porque, como lo acabamos de decir ahorita, ¿no? O sea, si nos hace el pastor Juan la pregunta, ¿quién es mayor? O sea, sí, son los tres igual. Igual ya con ellos ya arriba ya no van a estar divididos, pero van a estar integrados porque eso es su esencia, ¿no? sí. ¿Cuál es otra forma en que le llamamos a Jesús como creador y que también se le da otro título, hermano? Jesús Se es le- creador y empieza con S. Sus Sí, Salvador, y sus, Siervo. Jesucristo, no, sanador, salvador, sustentador. 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 Entonces, hasta el día de hoy, todas las cosas por él subsisten. Sí. Entonces, hermanos, Gerardo, esa es una respuesta bien difícil, Gerardo. Y que es irrelevante, pero me gusta ponerlos a pensar, ¿verdad? Es irrelevante para mí, Alicia, si Dios allá cuando estemos con él, ¿va a ser uno o van a ser los tres? Pero una cosa dice la Biblia, Alicia, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y algunos dicen, entonces, ¿qué es lo que vio Moisés? Algunos, hermanos, algunos cristianos bautistas dicen que aún estando en el cielo no vamos a poder ver a Dios, nada, vamos a ver como una luz. Hay misterios, pero a Jesucristo sí lo vamos a poder ver. Pastor, Sí, es mal. se va de repente su voz, no sé si es nada más conmigo o con todos. Hay ocasiones que no alcanzo, no se escucha todo lo que, la palabra, pues. No sé si no más es conmigo o con varios. ¿Está sucediendo eso, hermanos, con los demás? No, conmigo no. No. A lo mejor es tu señal, Ismael. conmigo no. Creo que nada más eres tú, Ismael. Y eso Ok, que está yo fallando vive en un pueblito. Ok, está fallando mi internet, está bien. Gracias, pastor. Pues por eso pierde el Santos. Muy bien, hermanos. Dice aquí, hermanos. Va en primer lugar ahorita, pastor. Ándele, bueno. Vean lo que dice aquí, hermanos. Voy a leer esta parte de aquí. Dice, es muy peligroso que veamos versículos aislados y formemos doctrinas con ellos sin tener otros versículos que sostengan esas doctrinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos, que les dije que se escribió hace 2000 años y tenemos nosotros que aplicar las reglas de interpretación bíblica que son cuándo se escribió, quién lo escribió, a quién fue dirigido, el contenido del mensaje, y hay varias reglas de interpretación que hay que aplicar para entender una doctrina? Por eso es bueno estudiar la Biblia. Sí, dice, Génesis 1:1 dice, es el inicio de la creación. Juan inicia con la persona que piensa todas las cosas antes de ser hechas. Tenemos que creer que antes de la creación Dios ya existía. En realidad siempre ha existido puesto que es eterno. Hermanos, Dios necesitaba crear al mundo para él ser feliz, para ser Dios. No. ¿Te puedes imaginar, Gerardo, tú a Dios en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuando todavía no existía el universo? Cuando no había nada, nomás Él. La pregunta otra vez, hermano. ¿Te imaginas tú a Dios que nada más Él existiera, que no existía universo, no existía nada, nomás Él, el Espíritu Santo y Jesús, el Hijo de Dios? Pues sí, ¿Necesitaba Dios crear algo para ser feliz, para ser un Dios? No. Él estaba Yo digo completo. que sí. Dios Yo digo que sí. No, hermanos, Dios estaba completo. Porque dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ah, pero Dios no es hombre. Pero mire, hermanos, aquí entra la gracia. Se materializa, hombre.
Sí, aquí entra la gracia y el amor de Dios, hermanos. Dios en su naturaleza creadora nos hizo a nosotros, hizo un universo, hizo un planeta, un sistema solar y nos hizo a nosotros. Por eso el salmista David dice, en la noche pónganse a ver ustedes las estrellas y dice David, Señor, cuando miro los cielos, la obra de tus manos y veo las estrellas y todo lo que creaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En realidad, si Dios nos ve desde fuera del universo, somos un punto de arena en el universo, hermanos. Mas, sin embargo, Dios entra hasta dentro de la tierra y nos ve a cada uno en particular. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios que nosotros creemos. Entonces, Él existió desde antes de las cosas. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Para Él el tiempo no existe. Ahora, Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermanos, cosas visibles y cosas invisibles fueron hechas por el Señor Jesucristo. Lo que se ve y lo que no se ve, todo es de Él. Y luego dice, el verbo del cual habla Juan es Cristo mismo en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dice que antes de la creación Jesús existía en Dios mismo, en la esencia de Dios mismo. La palabra esencia significa naturaleza propia y necesaria para la que cada ser es lo que es. Entonces, hermanos, dice que el evangelio, el cuarto evangelio, Juan, no tiene el relato del nacimiento de Jesús. ¿Sabían ustedes eso? El libro de Juan no habla del nacimiento de Cristo. El libro de Juan no habla de su bautismo. El libro de Juan no habla de sus tentaciones. No nos dice nada de la última cena. No nos dice nada del Getsemaní. No nos dice nada de la ascensión. No tiene ninguna palabra de la curación de ningún hombre poseído por demonios y espíritus malignos. Y quizás lo más sorprendente de todo es que no tiene ninguna de las parábolas que Jesús contó y que son parte tan invaluable de los otros 3 evangelios. En estos 3 evangelios Jesús habla de estas maravillosas historias o en oraciones cortas, dice epigrámicas y vividas que se quedan en la memoria, pero el cuarto evangelio, los discursos de Jesús son a menudo un capítulo entero y a menudo están involucrados pronunciamientos argumentativos muy diferentes a los dichos concisos e inolvidables de los otros 3. Esta parte es bien importante, hermanos, por si no la sabían. Seguimos porque ya vamos, 5 minutos nos quedan, hermanos. 5 minutos nos quedan. Dice aquí, hermanos, Juan tiene en mente escribir un evangelio donde los judíos y los griegos se interesen en el mensaje. Alicia, si tú hubieras sido el apóstol Juan y Dios te hubiera dicho, Alicia, necesito que escribas un libro de todo lo que viviste, de todo lo que viste. La primera pregunta sería, ¿cómo empiezo? ¿A quién le voy a escribir el libro? ¿Para quién va a ser? ¿Para los mexicanos? ¿Para los griegos? ¿Para los judíos? ¿Para todos en general? Ahora, si empiezo yo el libro, hermanos, en las primeras líneas del libro tenemos que ganchar a la gente para que se interese. Si no, la gente se va a aburrir. Entonces Juan dice, tiene que escribir un evangelio donde los judíos y los griegos se interesen en el mensaje. Los judíos deberían entender el significado. Solo bastaba que escucharan las primeras palabras del evangelio para que inmediatamente identificaran a Jesús como Dios mismo. Por eso, hermano Rafael, es tan importante que en el principio del libro, inmediatamente Juan dice, el verbo era Dios y estaba con Dios y el verbo era Dios. Inmediatamente no le da rodeos.
inmediatamente Jesús es Dios. De la misma forma que el Shema de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sí. Era algo que todo judío conocía a la perfección. Las palabras iniciales del mensaje de Juan traerían a la mente una frase que había sido cauterizada en los judíos, la palabra de Dios, la Torah, que era el Antiguo Testamento. Eso era para el judío. Ahora, hermano, dice que el judío, una palabra era mucho más que un sonido. La palabra para los judíos tenía mucho valor, tenía existencia propia, dice, con la que podían realizar tratos, acuerdos, convenios y órdenes. Gerardo, ahora que compraste un terreno, ¿verdad que no fue de palabra? No. Batallaste para todos los papeles y todo eso. Y todavía, Alicia, queda la duda de que estarán bien los papeles ya. Es todo lo que hay que hacer. Estamos bien seguros de que ya es mío legalmente. Antes, hermanos, la palabra tenía valor propia por la que se realizaban acuerdos, tratos, convenios, etcétera. Para darnos una idea del valor de la palabra en el Antiguo Testamento, vemos que Isaac engaña a su padre robándole la bendición de la primogenitura a su hermano Esaú, Jacob, engaña a su padre Isaac. Una vez que Jacob habló, nada podía hacer para cambiarla. ¿Se acuerdan que viene el hijo Esaú y le dice, papá, dame la bendición? Y le dice, ya te la di. Le dijo, pero no era yo. Ay, canijo, Jacob me engañó. ¿Y qué le dice el papá Isaac a Esaú, Yolot? ¿Qué le dijo Isaac a Esaú? ¿Ya le di la bendición a tu hermano? Y hubo contienda entre los hermanos. Ya no podía revertir la palabra que él dio, ya era ley. Entonces le dice Esaú, pues dame algo, bendíceme, aunque sea en las obras, lo que sea. Pero la palabra, cuando Isaac le da la bendición a Jacob, ya empezó a actuar y nada podía detenerla. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. La palabra de Dios crea de la nada todo un universo. Por la palabra del Señor se hicieron los cielos. Por la palabra de Dios Jesús sanó y curó a los enfermos. Dice, no es mi palabra como fuego, como martillo que rompe la roca en pedazos, dice Jeremías 23:9. Entonces, hermanos, en cada evento de los patriarcas, la palabra de Dios era muy poderosa porque daba instrucciones a los hombres de lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, la palabra de Dios hoy en día, hermanos, para nosotros es nuestra regla de vida. Es nuestra vida, hermanos, es nuestra guía. Por eso, hermanos, dice aquí, Pablo mismo dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Entonces, los judíos tenían mucho respeto por la palabra, hermano. Y la próxima clase vamos a ver qué pensaban los griegos de lo que era la palabra, porque ellos tenían también otra manera de pensar. Así es que aquí le vamos a dejar, hermanos, y alguna pregunta rápida antes de irnos. ¿Qué versículo nos quedamos? Estamos en el, déjenme regresar. Es que sus apuntes no se parecen a los míos otra vez. No, hermano, es que ustedes deben de leer su libro, hermano. Siempre nos hace trampa. Me debe un libro, ya con esto van a ser 2 libros que me deben. Estos son mis apuntes, hermano. Pero por eso, regálenos sus apuntes. Ese es el maestro. Entonces, hermano, esto es la copia del libro, hermanos. Es exactamente, nomás yo le pongo también fotografías y le pongo algunas otras cosas. Pero es eso, hermanos. Estamos hablando de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y que todas las cosas por él fueron hechas. Está ahí en su cuaderno todo eso, hermano. ¿Pero cuál es? ¿Uno qué es? Tres, hermano, 3. ¿Uno 3? Sí, en la página 4. Ok, gracias. Sí, hermano. Pastor Ramiro. Sí, hermano.
¿Puedo hablar después que se acabe la clase con vos? Sí, claro que sí, yo nomás no te salgas y nos quedamos. Ok, Ok, hermano, gracias. estamos bien. Perdón, hermano, Sí, es la hermana. página de nuestro libro. ¿Cuál? La 7, nada más que sí, yo también estaba bien perdida porque pues no coincide. Vámonos por los versículos, hermano. Entonces yo les voy a poner más énfasis en los versículos. Porfa, porque no Porque miren, por ejemplo, nos quedamos en este versículo, miren. 1:3. El 1 y luego ya del 1 al 3. En el principio era el verbo, ¿sí? Y todas las cosas por él fueron hechas. O sea, Ok. apenas vamos en el versículo 3. Perfecto, perfecto. Y luego nos vamos a brincar ya aquí, miren, al del 4 al 10. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Se fijan? Ok. Entonces, pongan atención en los versículos cuando aparezcan, hermanos. Pero estamos bien, hermanos, vamos bien. Vamos bien. Hecho, hermanos, entonces nos vemos la próximo sábado, hermanos, y Dios los Si Dios bendiga y gracias por asistir. Y Si hasta Dios la lo niña, permite. Gloria, Si Dios hasta lo la permite. niña aprendió. Si Ahí Dios lo está. permite, bienvenidos, mucho gusto, Ok, un abrazo. gracias, hermana. Hermana Feliz fin de Anabel. semana. ¿Dónde está, hermana Anabel? No la veo. Aquí estoy, Ok, pastor. hermana. Gusto de conocerla, hermana Anabel. Gracias igualmente. Dios la bendiga. Y Ismael, nos vemos, Ismael. Octavio, hermano Rafael, Alicia, Saludos. Gloria, Gerardo. Hermana Mónica, nos vemos, Alma. Nos vemos. Bye, hermano. Saludos. Feliz fin de Bye, bye. semana. Igualmente, hermano. Nos vemos, Ismael. Bendiciones. Perdón. Sí, Ismael, Bye, bye. nos vemos. Saludos. Bye. Bye.